Definitivamente las terminaciones de los ciclos de las jornadas académicas, estamos en el ciclo número, María Eugenia, 22, es decir, llevamos mucho tiempo, más de 10 años, convirtiéndonos en personas que creen todavía en que no hay riesgo en hablar con el paciente ni de hablar de algo que no sea medicación. Hoy estamos de gala. Tenemos a la doctora Luz María Pinilla Perdomo, colega, amiga, hermana. La doctora Luz María Pinilla Perdomo es médico, psiquiatra, psicoanalista. Ella ha sido profesora y es de la Universidad de La Sabana, profesora de la Universidad del Bosque en posgrado, supervisora en psicoanálisis por más de 25 años, miembro de acta de la Asociación Psicoanalítica Colombiana, que es filial de la Asociación Psicoanalítica Internacional, fue decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada, pero sobre todo es un ser humano excepcional que hoy nos acompaña en este cierre de nuestros ciclos de las jornadas académicas y nos va a llevar de viaje primero con un video. Luzma, ¿tú sabes manejar Mac? Yo no.
diapositiva por diapositiva, intentando hacer el recuento. Lo primero que les quiero decir es que no soy hábil con esto, entonces van a tener que tener paciencia. Algunos datos los tengo aquí copiados, porque son fechas que las llevo en el alma, pero que me cuestan un poquito de trabajo. Vean, la historia del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso definitivamente va de la mano con la historia de la docencia en el instituto. Esta es una frase que a mí me encanta, porque los psicoterapeutas justamente trabajamos con los orígenes y con los ancestros. Nuestra clínica Montserrat inicia, hasta ahí llegué, con una idea de un grupo de amigos en 1951 y se cristaliza en mayo de 1952. Esta sede, que todavía es una casa que podemos ver en la séptima, hoy día es una sede educativa del SENA. Parece que la función no se ha perdido. Fundaron la clínica Montserrat el doctor Martínez Rueda, Socarrás, Castaño Castillo, Plata Mujica, Salomón Jaquín y Jiménez Arango. Y han sido directores de nuestra institución el doctor Yamur, el doctor Bruno, el doctor Socarrás, el doctor Eslava por 5 años, el doctor González por casi 18, y hoy día el doctor Jiménez por 12 o por, bueno, como por 15, más o menos. No sé cómo lo pasa. Obviamente esta imagen que sigue habla tanto de lo que es el instituto como somos nosotros como docencia. Tenemos una personalidad definida. Este es Montserrat, para quien nos conoce, absolutamente emocionante cuando está uno allá, y obviamente el primer recuerdo es nuestra institución. El programa de posgrado inicia en 1974 con una... ¿Cómo hago para que no se me pasen? Está viva la presentación. Definitivamente. Espera, Creo que debe estar en presentación, pero ¿alguien es experto en Mac? Julio. No, déjamela así y yo hablo interno. Bueno, con la hora está. Ok, gracias. Entonces les decía yo que el que inicia con este programa es el doctor Mario González Velázquez en 1974, con una idea, como dice el doctor Fabio Lava, decididamente psicoanalítica. Para ese entonces había la necesidad de tener un programa o una institución que atendiera a los pacientes con calidez y con calidad. Y él, además de todo, creó un modelo que todavía existe, que es el modelo de la terapia institucional. Él ya ha ido teniendo algunos tipos de variaciones. Todavía concebimos el modelo de la comunidad terapéutica. Tenemos reuniones de comunidad que son dirigidas tanto por los docentes como por los especialistas de la institución, y pretendía acabar con ese modelo asilar de barras, tan alienante y tan angustiante, diría yo, que había para ese momento. Hay una cosa que para mí es bien llamativa, y es que si bien el modelo intentó o intenta todavía ser un modelo biopsicosocial que va absolutamente de la mano con la teoría psicoanalítica, me encontré unos artículos recientemente de unos autores estadounidenses donde claramente lo critican, y critican el modelo biopsicosocial básicamente porque ellos consideran
que no es capaz de definir ni la patología mental ni la salud mental. Eso me cuestionó bastante, créanme, porque justamente es todo lo contrario, ¿no?, lo que nosotros pretendemos hacer. De manera que esta es una institución innovadora, y decía el doctor Humberto Rosselli, era innovadora porque empezaron a usar para aquella época todos los bioquímicos que existían, que era única y exclusivamente la clorpromacina, y además los electroshocks y la insulinoterapia. Esa era la psiquiatría moderna de entonces, pero con una clara comprensión psicodinámica. Obviamente para nosotros el edificio de la teoría es el doctor Freud, el profesor, quien definió la anatomía y la fisiología, y la voy a definir cortamente porque creo que este aparato no me deja como entrar en detalles, pero es para insistirles que Freud lo dijo todo. Sin embargo, se quedó en una parte que es la que todos conocen, que es la parte de lo instintual. En su fisiología y en su patología él habló de un inconsciente, dos inconscientes, uno más profundo y uno menos profundo, con unas fuerzas instintuales que vienen del ello, que pugnan definitivamente por salir adelante, por manifestarse como sea, y que se crea entonces como una especie de batalla, como de guerra entre el yo y el super yo, para poder reprimirlas a través de tanto algunos mecanismos conscientes del yo como algunos mecanismos inconscientes del super yo. El modelo él lo definió, como dice el doctor Guillermo Ballesteros, básicamente como el modelo del padre, y entonces es cuando obviamente, como hay tanta censura, tanto super yo, aparece la culpa, aparece el miedo a la castración y aparece sobre todo las inhibiciones y una cantidad de síntomas, porque justamente esta necesidad de tener guardado todo en el baúl, como yo le cuento a los residentes, pues genera muchísimo esfuerzo para el paciente, una gran cantidad de energía utilizada en mantener la defensa, en mantener la resistencia y lo resistido, que le impide, entre otras muchas cosas, ser creativo. En la posmodernidad, digamos que después de Freud, pero sobre todo el grupo independiente, aparece entonces la descripción de la madre, y aparece la madre como aquella figura que el niño no reconoce sino a partir de los 6 meses, de la cual está totalmente unida, simbiótica, pegada, el niño no la reconoce, y es más o menos a los 6 meses cuando empieza a aparecer este no yo y este yo, creándose de alguna manera una brecha. Primero es una brecha, pero después es un espacio que todos me han oído hablar aquí mucho, porque me encanta, que es el espacio transicional. El espacio transicional es justamente el que permite que el niño haga su mundo interno y lo separe del mundo interno. Es un espacio maravilloso creado por una mamá común y corriente, por una mamá intuitiva que es capaz de reconocer las señales y todas las necesidades de su hijo. Una mamá que va y vuelve y que le permite al niño la ilusión justamente de volver a tener el objeto, de estar con él para tener futuras relaciones estables. El problema surge es cuando la mamá no vuelve, o cuando la mamá es inconstante, cuando la mamá es agobiante, o cuando la mamá definitivamente es ausente y no es capaz de comprender esas necesidades. Este es un modelo, para mi gusto, bastante bondadoso, en el que la escucha es absolutamente necesaria, pero sobre todo un aspecto muy femenino que los terapeutas hombres tienen que desarrollar, que es la intuición. Antes nos dedicábamos a hablar de la empatía, pero ahora la intuición, para mi gusto especialmente, es algo fundamental en la atención de nuestros pacientes. Hacia 1980, como todos ustedes saben, aparecen todos los desarrollos de la neurobiología, neurociencia, la biología molecular, y entonces nos convertimos en una especialidad que llama muchísimo la atención porque está basada en las certezas, está basada en la evidencia, y entonces nos convertimos en muy llamativos
para los laboratorios, para la industria farmacéutica, de manera que entonces empiezan a regalarnos dinero para investigaciones, empiezan a ofrecernos viajes y empiezan a ser intrusivos en nuestra labor con nuestro paciente, lo cual enseño yo a mis residentes colegas que ojalá nunca caigan en esas tentaciones y pierdan la libertad interior de decidir. Yo creo que cuando uno no puede ir a un congreso solo, tiene que preocuparse de por qué no tiene con qué ir a un congreso. De manera que, como dice Freud, ¿no?, la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tan eficaz como una palabra bondadosa. Nuestro modelo de formación, lógicamente, está basado en lo que les acabo de decir, en este tipo de teoría posmoderna, con orientación psicoanalítica, con un paradigma claramente definido, con un encuadre, con un continente, donde los candidatos, esperamos nosotros, se les permita transitar durante 3 años y adquirir los conocimientos necesarios. Es riguroso, definitivamente es riguroso, pero es flexible, pero la rigurosidad que permite, que es la parte linda para mí, y es que tiene flexibilidad, pero también da algún grado de certeza al muchacho, al colega, en que su formación va a estar segura y asegurada, ¿no? Es un programa que valida, que permite la regresión, y si esta diapositiva se me queda quieta, sí quiero insistir un poco en lo que pasa en la formación. No, qué vaina. Pero voy a dejar esto, ¿sí? En la formación definitivamente hay regresión. Y hay regresión simplemente porque el candidato, el colega, se está sometiendo a unas nuevas reglas de juego desconocidas totalmente para él. Deja de ser un especialista para nuevamente ser el estudiante del horario, y aparecen modos de funcionamiento anterior, y aparecen las peleas, y aparecen las rabias, y aparecen las competencias, y también aparecen las pacanadas, y también aparece la saltada de los charcos, cosa que se las permitimos y nos parece necesario que la puedan hacer sin sometimientos y sin culpas, obviamente. Esa regresión es permitida durante un tiempo, porque también después esperamos que sean capaces de crecer, de dejarse acompañar por nosotros de una manera más adulta, porque definitivamente sí reconocemos las diferencias individuales en cada uno de los colegas que llega acá. Escuchamos, aceptamos las críticas, aceptamos que tienen quejas de parte nuestra, cosas que les gustan y no les gustan de lo que nosotros les ofrecemos, pero también somos muy capaces de poner límites a tiempo. No hay nada más bondadoso para la crianza, sea del hijo o del candidato, del estudiante, del psiquiatra, que poner un límite bien puesto y a tiempo. Todo esto simplemente para dejarlo ser un ser humano, pero el psiquiatra que él quiere ser. No pretendemos tener clones. Este es el programa de formación actual, ojalá y lo alcancen a leer, pero lo que les quiero mostrar es que a través de todo el programa, la orientación psicoanalítica es una realidad. Atraviesa el programa, valga la redundancia, de una manera transversal. Y es entonces en este entramaje que les acabo de explicar, entre la teoría, la práctica y unos padres y unas madres bondadosos, que permitimos al estudiante llegar a ser el especialista pues, que esta casa quiere. Tenemos varias actividades, además de las teóricas. Una de estas son las tutorías. La tutoría es un espacio bastante especial que solo existe en el programa de formación de la Clínica Montserrat. Es una figura, es una mezcla entre el padre y el profesor, donde el candidato de primero o segundo semestre de formación va con todas sus preocupaciones, todas sus ansiedades, su no comprensión de lo que le está pasando, el no entender el nuevo lenguaje, el no acostumbrarse
a estas nuevas historias y sobre todo a tener que escuchar estas historias que quieran, uy Dios santo, que queramos o no, van a resonar en él y van a crear obviamente emociones que a veces no saben qué hacer con ellas. También tenemos los seminarios pues son una actividad teórico, básicamente teórico, viene de la palabra semillero, donde tenemos unos temas definidos dados por un experto preferiblemente, pero donde se permite que el candidato también crea, pregunte y ofrezca posibilidades de crecimiento tanto a la teoría como al docente. Las supervisiones son todavía más lindas, porque son ese espacio donde el candidato ya logra empezar a verse como terapeuta, a sentir a su paciente como un ser humano que está adolorido, que le está pidiendo ayuda y que él no sabe qué hacer. Casi siempre va con clichés al consultorio, en mi caso, en mi experiencia, ¿no? Con frases conocidas, con frases que le ha oído a sus profesores, y entonces yo le dije, ¿será que usted me está sintiendo como mi mamá? ¿Será que usted cree que está repitiendo conmigo? Y muchas veces el paciente no está diciendo absolutamente nada, puede estar simplemente agradeciendo. Pero es un espacio muy bondadoso, donde después de conversar con varios de mis supervisados han sido muy claros en que sí logran tener muchísima tranquilidad para poder escuchar a su paciente y empezar a leer entre líneas, ¿no? También hay, claro, las otras supervisiones, ¿no? Estratégica, sistémica y terapia cognitiva conductual. Insistimos, obviamente, en que nuestro psiquiatra vaya a su psicoterapia individual o al análisis personal. Esto es una propaganda muy linda. Muchos ya se han graduado de esto. Y bueno, nuestro psiquiatra pues llega a ser un ser humano, como hace la mamá con su muchachito, le permite ser. Bueno, es para que se vuelvan a ver. Capaz de vincularse, pero sobre todo ser capaz de dar y de recibir. Eso lo aprendí con mis estudiantes en el último seminario que les dicté. Un psiquiatra que preferiblemente sea íntegro en valores y obviamente que sea integrado. Capaz de elaborar con las partes sanas de su paciente. Hay una cosa muy interesante en nuestra especialidad. Yo creo que es la única especialidad que gracias a las partes sanas que tiene el paciente podemos trabajar. Y eso se los enseñamos, ¿no? Asimismo, a comprender los síntomas, ¿no? ¿Qué significa que el paciente esté alucinando, por ejemplo? Seguramente hay todo un problema a nivel de receptores, pero también puede ser una proyección de todas sus angustias. Deben ser capaces de reconocer las defensas y las resistencias que tiene su paciente. Defensas, ustedes saben que son una estrategia que tenemos los seres humanos para vivir y sobrevivir. El problema es cuando se va la mano en el uso de ellas y se rompe la esclusa y aparecen entonces todos los síntomas. Es capaz de definir el modo de funcionamiento mental de su paciente. Como aquí no enseñamos psicoanálisis, pues obviamente enseñamos una psicoterapia psicoanalíticamente orientada que está hoy día básicamente dirigido al paciente fronterizo, al paciente psicótico y al paciente narcisista. Personalmente no creo que el paciente narcisista sea un muy buen candidato para un análisis formal. Yo creo que primero hay que pasar por una psicoterapia larga, y si es el caso de un paciente neurótico sería como de las últimas cositas que uno empieza como a trabajar con el paciente. Cada uno de estos modos de funcionamiento mental tiene, como dice el doctor Kember, unas defensas definidas, tiene un principio de realidad o no lo tiene, y tiene unos vínculos también muy claros que nos permite saber con qué tipo de paciente estamos, sobre todo para poder indicar una psicoterapia de orientación psicoanalítica.
También esperamos que el paciente sepa qué es el candidato a psiquiatra sepa qué es la transferencia y la contratransferencia. La transferencia no es más que el desplazamiento que el paciente hace de todas sus figuras antiguas al terapeuta. El doctor Freud muy prontamente se dio cuenta que después de un tiempo la relación con sus pacientes cambiaba y podía ser o sumamente amorosa o supremamente rabiosa, dependiendo de la figura que estuviera transfiriendo. Y la contratransferencia, quiero decirles que no es solo la respuesta que nosotros tenemos al paciente. También hay que tener cuidado porque puede hacer parte de algunos acuerdos que hagamos con el paciente, de no tocarle ciertos aspectos o porque simplemente nosotros tampoco los hemos tenido claros. Pero sí está escrito que la contratransferencia en pacientes masivamente regresados es la misma en el mismo terapeuta. Y eso es también importante para saber el tipo de paciente que estamos observando. Señalamos, clarificamos, confrontamos, son herramientas técnicas todas que permiten mostrar en un caso contradicciones, en otros casos traer como a la luz, señalar algún aspecto, y clarificar es mostrar, por ejemplo, la ambivalencia en una situación específica que el paciente no ha estado viendo. Ponemos límites. ¿A qué se refieren los límites? ¿A qué se refiere la abstinencia? Pues a no cumplir los deseos del paciente, y sobre todo deseos de orden sexual o agresivo. A veces termina uno haciendo cambios en el encuadre más por el deseo del paciente y por el miedo de uno que el paciente no se le vaya. Entonces accede a cosas que definitivamente entorpecen y dañan la terapia de un tajo. Esperamos que el paciente tenga una actitud terapéutica. La actitud terapéutica es supremamente importante para nosotros. Definitivamente yo creo que esto es un asunto bastante congénito, pero también lo enseñamos, en la cual somos capaces de recibir al paciente, de ofrecerle un ambiente bondadoso, cálido y tranquilo, por donde transitar, nuevamente transitar, para reconciliarse con toda su historia y reconciliarse con sus síntomas. Hay algo que es muy difícil para nosotros a veces, y es aceptar, por ejemplo, que el paciente no quiere cambiar, que el paciente está muy cómodo con lo que está viviendo. Y entonces, si somos exclusivamente psiquiatras y no psicoterapeutas, lo consideramos como una falla en el proceso, ¿no? Es simplemente aceptar que a pesar del conocimiento que tuvo de sí mismo, él quiere continuar de esa manera. Que sea capaz de recibir el dolor del paciente sin miedo, ¿no? El psiquiatra común y corriente obviamente lo que intenta es curar, pero para nosotros los psicoterapeutas de orientación analítica y los que queremos formar aquí, digamos que la curación puede ser una ganancia secundaria. La curación puede ser algo que se dio además de la comprensión, pero recibir el dolor implica ser capaz de sentir con el paciente también el dolor y también conocer los dolores propios. No se les olvide que el paciente y nosotros no somos muy distintos, ¿no? Somos dos seres humanos que tenemos historia, de pronto un poco más organizada, pero sabemos qué es el dolor. Por eso no nos preocupa cuando un residente nuestro se deprime, por ejemplo. La depresión es necesaria entre vaina y vaina para elaborar la vida y para aprender que la vida es dura, que no es tan sencilla ni es como nos la habían pintado pues, en los cuentos de hadas, ¿no? Que también eran necesarios, que nos los contaran para poder vivir. Les enseñamos a tolerar la incertidumbre, ¿no? Una pregunta que siempre me hacen a mí es: ¿y ahora qué le digo al paciente, doctor? ¿No? Al paciente no hay que decirle muchas veces nada, el paciente a veces solo necesita ser recibido, ser encontrado y ser comprendido. De tal manera que queremos un estudiante, un psiquiatra que sea capaz de disfrutar, que sea un apasionado de lo que hace, que sea un libre pensador,
que no coman cuento, pero sobre todo lo que dice allá, queda prohibido ser perfectos. Y bueno, el agradecimiento yo creo que es algo que además tenemos que evaluar en nuestros pacientes de psicoterapia de orientación analítica. Es digamos que una capacidad también que se adquiere, como dice el doctor Winnicott, y como diría la doctora Melanie Klein, contraria a la envidia, ¿no? La envidia ataca, destruye. El psiquiatra nuestro en general es una persona agradecida de lo que ha recibido. Y tenemos una cosa muy bella, es que muchos de nuestros psiquiatras hoy día no solamente hacen psicoterapia psicoanalítica, sino que se dedican a otros aspectos. A mí, por ejemplo, me encanta lo que hace Ricardo. Ricardo es un libre pensador por excelencia. Yo lo defino como un poeta de la vida y del amor, a él no le gusta eso, pero a mí sí me gusta mucho. Disfruta con lo que hace, pero tenemos otras personas como Alberto Amaya, que es pianista, tenemos a Pedro Orozzi, que es rockero y toca en hard rock todos los viernes, para que sepan. Tenemos ganaderos como el doctor Méndez, con vacas de 40 litros que cuida inmensamente. Algunos hemos bailado ballet, yo ya no puedo, entonces me dedico a sembrar flores en mi casita de madera. Y bueno, como les decía, Mario González creó un modelo terapéutico que obviamente va de la mano con la personalidad de nuestra institución. Y lo único que pretendemos, después de formar a nuestro candidato a psiquiatra, el que les acabo de describir, es que sean capaces de devolver al enfermo dolorido al mundo externo, a su realidad, para que ese paciente también logre ser un gran ser humano. Muchos de nuestros... Muchos de nuestros egresados han sido psicoanalistas, no es el objetivo, pero nos la gozamos toda, y otros se quedan laborando en esta casa. Ahí falta Juan Pablo Ortiz, que es otro de los egresados nuestros. Es un honor que todos ellos. Aquí hay un concepto difícil que es el de incesto académico. El incesto académico es eso, es quedarnos entre nosotros, pero pues si uno no cree en los hijos, entonces ¿en quién cree? Esta última frasecita me encanta, simplemente para decirles que algún día se tiene uno que ir de la casa, ¿no? Lo cual no significa que la casa no siga siendo la casa y que los papás no se sigan necesitando, ¿no? Uno de mis hijos mayores me dijo un día: doctora, definitivamente usted tiene que ponerle bibliografía a las diapositivas. Es muy complicado poner bibliografía porque mucha de la carreta que estoy hablando es más mi vivencia y mi experiencia, pero esta gente para mí es bastante brillante y bastante importante, de manera que ahí está la bibliografía para los que les interese. Muchísimas gracias.